El ego, el ego, el ego. El ego mostrándome frente a la cámara. Bueno, no hay nada que hacer porque, para que me puedan ver, o para que puedan ver lo que yo veo, hay que hacerlo de esta forma. Espérate porque... ¿Será que esto se va a ver? No sé. Bueno, vamos a darla por aquí. No, porque es que ahí no quedó bien, me pierdo. Aquí para que me toquen cuando... Para que me tenga que tocar. Aquí para que me tenga que tocar cuando vayan a darle next. Por aquí. Bueno. Yo la vez pasada, hace unos días, había hablado... Bueno, hace unos días no. Voy a hablar de lo que está pasando, o lo que me está cayendo ahorita. El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida de un hombre? ¿Por qué los hombres tenemos que tener un propósito? ¿Qué es un propósito? ¿Y por qué la vida? Bajarlo así, voy a bajarlo así como me salga. A ver. Al hombre le han pasado tantas cosas que en este momento está viviendo una crisis de identidad, ¿sabe? Porque ahora es tan fácil conseguir las cosas y tan difícil hacerlo. Me explico. Antiguamente había que salir a cazar, a rompernos la madre por conseguir la comida. Ahora pues hay que romperlo la madre, pero no hay ningún tigre, león, elefante, serpiente o animal que nos quiera matar. Ya no hay. Es más, nosotros ya producimos esos animales para el desarrollo de la humanidad, pero no vamos a entrar a ese detalle. Hablemos del propósito. No sé si ustedes de alguna forma cuando niños tuvieron la oportunidad de soñar en ser doctores o abogados o ingenieros o campesinos o tuvieron algún sueño y que ese sueño de cierta forma le representaba como la máxima, como el máximo logro que ustedes pudieran haber o que pudieran haber alcanzado o que puedan alcanzar en la vida. Bueno, yo creo que cuando uno es niño está sembrando las bases y las raíces de ese propósito y que si obras únicamente o si aprendes a seguir lo que nosotros llamamos sueños, si se aprenden a seguir esos sueños, o sea, la base fundamental de los sueños es como el propósito que Dios nos da a nosotros en la vida, algo así. El propósito es como la semilla con la que nosotros empezamos a crecer cuando estamos niños y que si sabemos regar o sabemos cuidar, hace que, digamos, el final de nuestros días o nuestra realización como hombres pueda ser satisfactoria. Obviamente va transmutando, obviamente va cambiando, pero cuando no sabemos regar esa semilla, pues cuando no sabemos cuando no se puede o no se sabe regar esa semilla, ese propósito, terminamos o las personas terminan como no en la mejor versión. Y básicamente sufren en el camino de la vida, o sea, en todos los días. Lo digo porque tal vez he visto eso, y lo digo tal vez porque a veces pienso, o hay momentos en donde yo creo que he perdido el rumbo, y que hay momentos en donde yo he sentido que pues no tengo un propósito.
o pensaba no tener un propósito, o sea, pensaba que todo lo que yo había luchado, lo que yo había hecho en mi vida, no había servido para lograr el objetivo de mi propósito, ¿sí? O mi propósito. Eh, pero es como a veces un juego del cerebro también, ¿saben? Porque volvamos al punto de la evolución. Normalmente, volvamos al punto evolutivo. El cerebro ha aprendido tantas cosas, pero no ha dejado de aprender tantas cosas. Entonces, en ese no dejar de aprender, al cerebro no ha podido enseñarnos a que ya no tenemos que preocuparnos por muchas cosas que las que nos teníamos, de las que nos teníamos que preocupar cuando estábamos en las cavernas. Y por eso siempre a veces nuestra cabeza tiene un lenguaje negativo con nosotros. Incluso si estamos encaminados, digamos, en nuestro propósito, o si vamos siguiendo la línea de nuestro propósito, incluso en ese camino, nuestra cabeza a veces nos habla feo. En fin, entonces creía que me había desenfocado del propósito, o no tenía claro el propósito, ¿sí? Para mí siempre fue clave, para mí siempre fue clave lograr una paz y una tranquilidad para los últimos días de mi vida. O sea que mi propósito era lograr establecerme en un sistema que yo haya creado, que yo haya modificado, que yo haya hecho, para que no tuviera necesidades económicas cuando yo ya no pudiera trabajar. Básicamente todo inició porque yo no creía en el sistema económico, o no creo en le tengo como miedo al sistema económico porque está basado en la premisa de que funcionaría si todos aportáramos, pero la mayoría de gente no quiere aportar. Entonces, a medida que va pasando los años, pues menos gente va a querer aportar y bueno, eso puede colapsar. En fin, a lo que voy es lo siguiente. Yo quería establecer un sistema que me pudiera sostener cuando yo fuera viejito. Sí, y no que estar trabajando toda la vida. Sí, entonces, digamos así por el estilo que a razón de eso, lo que yo traté de hacer es, bueno, yo ya, o sea, tengo que tener una profesión, la profesión me tiene que gustar, pues para que yo la haga, me tiene que gustar, y pues de esa forma, cuando ya sea, digamos, cuando ya sea profesional, voy a sacarle plata a la carrera, y luego de ahí voy a hacer una granja. Yo pensé, porque yo pues yo soy de campo y yo nací en una vereda, básicamente. Ni siquiera fue en un hospital, yo nací en una casa. Y para mí fue como que mi niñez tan chimba y vivir en el campo porque tenía la libertad de todo, de salir, de conocer, de explorar, de meterme a todos los rincones. Y yo decía, esto lo quiero para mi vejez, para que cuando yo sea viejito y no tenga que estar encerrado en una caja cuadrada, que es en donde están viviendo los ancianos que están en las ciudades. En fin, yo no quería eso para mí. Y pues yo trabajé en un proyecto que desarrollé en la casa de mis padres, o sea, bueno, y entonces yo trabajé, o sea, yo me gradué y empecé a sacar dinero de la ingeniería que había estudiado, y a partir de ese momento empecé a hacer un proyecto en la casa de mis padres. Sí, o bueno, en un terreno que tienen mis padres, que es precisamente donde nosotros estamos, pues para lograr ese sistema. Y llevamos un montón de tiempo trabajando en esto. Y ahora, digámoslo así por el estilo, me di cuenta que a veces, o me di cuenta que a mí me faltaba algo muy importante en toda la ecuación,
de cómo yo desarrollaba mi vida o cómo yo llevaba mi vida, y era la fe. A mí me faltaba tener fe en lo que yo hacía. Entonces, en uno de los días que yo llamo oscuros en mi vida, porque han ocurrido dos veces, dos días oscuros, en uno de esos, me di cuenta que lo que me hacía falta era la fe. Eh, Porque si yo les contara desde dónde nosotros venimos, pues básicamente nosotros ahorita estamos eh, haciendo algo muy grande. Y yo sé que básicamente lo que nosotros estamos haciendo ahorita, nosotros estamos creando algo muy grande, y yo sé que las siguientes generaciones que vengan después de nosotros van a tener que van a tener van a tener algo muy especial para que puedan salir ellos adelante como sociedad, y adicionalmente puedan ayudar a las personas que están a su alrededor, como a la sociedad. Entonces, digamos que ese es como el propósito. Yo debo establecer ahora ya no estoy pensando en salvarme del sistema, sino montar algo chimba para no solo salvarme yo, sino salvar las siguientes generaciones mías del sistema y las personas que trabajen alrededor de nosotros. Como que, como lograr esparcir esa riqueza. ¿Sí me hago entender? Pero tiene que estar bien sólida. Entonces, digamos que pues uno quiere ser rico de la noche a la mañana y quiere que todo funcione de la noche a la mañana, pero uno tiene que pagar un precio, y el precio generalmente la mayoría de veces o casi nunca lo queremos pagar, y es el tiempo. Siempre queremos que todo sea ya, y las cosas que en verdad valen la pena merecen tiempo. Y si yo creo que si tú sabes o tienes la fe en que eso va a suceder, y sobre todas las cosas escuchas la voz de Dios, lo único que queda para ti es la bendición. Todo va a llegar. Y yo creo que eso está sucediendo ahora, todo está llegando. Eso es lo que me bajó ahorita. Ahí se las dejo.